nombre o esa denominación que se llaman abreviados no dispositivos. Otra de las características de este tipo de procesos es que vamos, para entender de qué trata, es que trata de temas relacionados al derecho de familia. Entonces, pareciera, vamos a ir viendo a medida vayamos desarrollando el tema, que estamos tratando de un híbrido. ¿Por qué? Porque se llama abreviado, pero no tiene las particularidades del proceso abreviado, del procedimiento abreviado. En este tipo de procesos la demanda no se contesta de forma oral, se contesta de forma escrita, contrario a los demás procesos abreviados, que la contestación de la demanda va a ser una contestación de forma oral, pero en este caso no es de forma oral, sino que es de forma escrita en el plazo que está establecido para el procedimiento ordinario, es decir, que estaríamos hablando de un híbrido, porque no es ni totalmente abreviado ni tampoco totalmente, por decir así, ordinario, sino que tiene una mezcla de los dos procedimientos. Otra de las características de este tipo de procesos, ¿cuál es? Que en este tipo de procesos hay intervención del Ministerio Público, pero el Ministerio Público participa como parte. ¿En qué casos? En los casos, por ejemplo, donde tenemos al Ministerio Público involucrado cuando hay demandas donde hay menores o hay incapaces. Entonces el Ministerio Público ostenta una legitimación extraordinaria que ustedes la tienen en el artículo 64, que lo vieron en Procesal Civil 1, que ahí establece qué partes ostentan una legitimación ordinaria y qué partes ostentan una legitimación extraordinaria. Entonces, en la legitimación extraordinaria del 64.2 dice que quien actúa en defensa de un interés público social, entonces se entiende que tiene una legitimación extraordinaria, que es el caso del Ministerio Público, que no va a actuar como parte en sí, sino que va a actuar en defensa de un interés público social, y precisamente es en defensa de los intereses de los menores o de los incapaces. No sé si hasta este momento tienen alguna pregunta. ¿Ninguna pregunta? ¿Seguros? Jennifer Moncada. ¿Ninguna pregunta? No, bueno, ninguna. Hoy tienen examen, ¿verdad? Sí. Vamos a salir a las 5:35 por esta vez, para que ustedes repasen y se tranquilicen para ese examen. No formen litisconsorcios, porque en los juzgados no hay litisconsorcios de abogados en sí. Dice, inclusive cuando hay varias partes, lo dice el 87, profesional del derecho único común para todas las partes. Y si no lo nombran, el juez lo denomina o lo nomina. Entonces, no conforme. Esos litisconsorcios solo los vienen a engañar a ustedes. Recuerden que está en juego la ganancia que ustedes van a tener y sus alimentos que van a llevar a su casa del trabajo que van a litigar como abogados. Entonces, pongan atención, es por su bien que les estoy solicitando. Bueno, entonces, si no tienen ninguna pregunta, vamos a continuar y tenemos el proceso, la enumeración de todos los procesos que se llevan a cabo mediante este ámbito del proceso abreviado no dispositivo. Está en el artículo 629 del Código Procesal Civil. Tenemos los que versan sobre la capacidad de las personas y la declaración de prodigalidad. Hay un procedimiento en materia civil y precisamente en los abreviados no dispositivos que se llama de incapacitación o prodigalidad, que no vamos a entrar en detalle hoy, solo vamos a ir explicando de forma rápida, por decir así, en qué consiste cada una del 629. Después, cuando entremos a explicar con detalle cada una de las pretensiones, entonces vamos a entrar, valga la redundancia, en los detalles de cada una de este tipo de pretensiones del procedimiento abreviado no dispositivo. ¿Qué significa estas de las que versen sobre la capacidad de las personas y la declaración de prodigalidad? Como no sé si hay alguien aquí que es lector de la Biblia, ¿quién es el hijo pródigo? Según la Biblia, ¿quién es el hijo pródigo? El hijo que le pidió las herencias al padre y la malgastó, la dilapidó. Y ahí regresó. Y la dilapidó. Entonces, la prodigalidad viene a significar casi lo mismo
en materia de abreviado no dispositivo o materia civil. Hay personas que, más que todos los hombres, y no es que estoy con desigualdad de géneros, ni generando, ni siendo machista, ni de otro tipo, ni nada que se parezca. Hay situaciones donde los hombres, por lo general, llegan a una edad, no todos, pero algunos como que regresaran a los 15, 20 años por ahí, y les da por tener romances con, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo le llamaríamos? Díganme ustedes. Ustedes me dirán. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Con mujeres más jóvenes. Con mujeres, mire doña Norma, nadie se atrevió. Con mujeres más jóvenes. Y muchas veces estas mujeres, para poder estar con estas personas, tienen que financiar en algunos casos. Entonces, aunque tengan su esposa de años, lo que hacen es financiarles algunos gastos, y como les van a financiar esos gastos, entonces entendemos que están dilapidando el patrimonio familiar. Entonces, cualquier persona de los legitimados para iniciar este tipo de procesos puede iniciar una demanda de incapacitación o de prodigalidad. De prodigalidad sería en este caso en el sentido de que está malgastando, dilapidando los bienes del patrimonio familiar, entonces van a solicitar una demanda de prodigalidad para declararlo pródigo a la persona y consecuentemente incapaz para poder administrar los bienes que son del patrimonio familiar. Entonces, tenemos la incapacitación. En cuanto a la incapacitación, podría darse lo siguiente, que una persona, el estado mental de una persona, por ejemplo, si tenemos a alguien que fue declarado en estado de demencia, es una persona incapaz de poder administrar los bienes. También tenemos incapacidades o formas de incapacitación como ser la interdicción civil. Si una persona fue condenada, ya está sentenciada, condenada, entonces está bajo interdicción civil y hay ciertas restricciones para ejercer derechos civiles, entonces se puede declarar la incapacitación de esta persona para que la administración la tome otra de las personas, obviamente que están legitimadas para poder hacerlo. No sé si me estoy dando a entender en este tipo de pretensiones o alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Eduardo Chávez, Greni Álvarez. No, abogada. No, abogada, gracias. Una pregunta. Freddy Sierra. Nadie. Bueno, tenemos la de filiación, paternidad y maternidad, y que la tienen en el 629.2, pero después vamos a entrar en detalle en cada una. La de filiación, paternidad y maternidad, dicen por ahí que la maternidad es un hecho, pero la paternidad se presume, y que podríamos interpretarlo que también es como un acto de fe, que usted tiene que tener fe que la mujer que le dice que está embarazada suya, realmente está embarazada suya. La maternidad es un hecho, o sea, es una cuestión, un hecho notorio, a un estado de gestación la mujer tiene ciertas características, es un hecho notorio que es su hijo, pero la paternidad, usted tiene que tener fe que ese menor que viene en camino es suyo, porque puede ser que no sea suyo, ¿verdad, Osman Alonso? Entonces es un acto de fe. La pinta la dura, como dicen. Por eso está este tipo de proceso, porque si una persona tiene duda de que ese menor que le están diciendo que es su hijo, que lo están imputando, por decir así, como un padre de ese menor, y resulta que tiene la duda que no es suyo, entonces, y usted ya lo registró, usted puede impugnar esa paternidad con una prueba de ADN, demostrando que realmente usted no es el padre del menor. O también puede haber un reconocimiento, que sería lo contrario, que usted pide un reconocimiento y usted quiere que se dé ese reconocimiento de ese menor porque usted sospecha que el menor es suyo, o la madre misma lo demanda a usted para que usted lo reconozca, para generar un derecho y obligación
que tendría usted sobre ese menor, y no necesariamente tiene que ser menor. Una impugnación de paternidad o una solicitud de acreditación de la filiación, que filio viene de hijo, de consanguinidad, entonces se puede solicitar en cualquier momento, y lo solicitan aquellas personas, por ejemplo, para declararse heredero cuando son mayores de edad, que dice, él era mi padre, pero nunca me reconoció, nunca determinó, entonces voy a hacer una declaratoria de un reconocimiento de la paternidad para tener ciertos derechos sobre el patrimonio que dejó la persona. Entonces, este tipo de procesos es tanto para reconocerlo como para impugnar esa paternidad y maternidad, pero no hay muchos procesos de maternidad, porque como les decía, casi siempre estamos ante la situación que la maternidad es un hecho, y a veces podemos decir que la paternidad se presume a veces si es padre o no del menor. Tenemos la de nulidad de matrimonio. La de nulidad de matrimonio, las causas las tienen en el Código de Familia. Entre ellas, las causas: error en la persona que contrajo el matrimonio, intimidación o violencia en la persona al contraer matrimonio, impotencia absoluta del hombre, y también que no está determinado, pero para el caso de la mujer no se le llama impotente, sino que se le llama frigidez de parte de la mujer. Entonces, hay alumnos que me dicen, me preguntan a mí, pero ¿y ahora cómo va a determinar alguien? Son 6 meses para poderse solicitar esa nulidad de matrimonio, tal como lo dispone el mismo Código Procesal Civil. Entonces, a veces preguntan, pero esa impotencia, difícilmente alguien hasta el momento de que se consume el matrimonio se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque anteriormente se entendía que así era, y así según los principios religiosos era que usted tenía que llegar virgen al matrimonio, y después podría llevarse una sorpresa al momento de el matrimonio se consumaba. Entonces podría ser que cuando ya se llevaba la sorpresa que la persona tenía una impotencia, entonces está ese motivo o causa de nulidad para poderse divorciar. Aunque dicen que si se casa por amor, a usted no le importa. Me han dicho algunos de los alumnos si realmente la persona es impotente o no. Mire a Oman cómo se ríen. Son temas, no estoy hablando nada contrario a la clase ni haciéndole referencia a algo contrario. Lo que pasa es que tengo que decirlo tal como es, porque así lo dispone la ley, no es que lo estoy diciendo yo. Ustedes pueden buscar en el Código de Familia cuáles son las causas de nulidad del matrimonio, y quisiera que alguien me lo ubique para que me las determine cuáles son esas causas de nulidad del matrimonio. Que ya casi cerraríamos la clase terminando de explicar la última pretensión de una manera rápida, y mañana entraríamos en detalle con cada una de las pretensiones. ¿Cuáles son las causas de nulidad según el Código de Familia? Causas o motivos. ¿Cuáles son? Infidelidad, abogada. ¿Qué es abogada? De nulidad del matrimonio. De nulidad, no de divorcio. En el artículo 228, abogada. ¿Cuáles son? Dice, número 1, cuando se contrajere por quienes carezcan de la capacidad legal para hacerlo. Número 2, cuando se contrajere mediante error en la persona, coacción o intimidación que vicie el consentimiento. Y número 3, por impotencia absoluta que impida la relación marital. Ahí los tienen. Los motivos que acabamos de mencionar están en el Código de Familia. No sé si alguien tiene alguna pregunta para pasar la asistencia, y quedaríamos para mañana continuar con la explicación de cada una de las pretensiones o del ámbito. ¿Alguien tiene alguna duda que yo le pueda despejar? ¿Alguien tiene alguna duda? Abogada, Nadie. Dígame. en el reconocimiento de filiación me quedó una duda. Digamos, ¿verdad? Si el padre no recuerda al hijo, ¿el hijo cómo hará para comprobar que él era su padre? Digamos, si ya murió y él quiere ser parte de la herencia que ha dejado su padre. Yo tuve un caso de ese, igualito como usted lo está planteando.
falleció una persona que dejó una herencia millonaria y no tenía hijos, y en el testamento dijo que moría decepcionado de su familia y que no quería que nadie tomara parte de la herencia y se le dejó la herencia a sus amigos. Entonces, esa supuesta hija solicitó en el juzgado que yo llevaba la causa la exhumación del cadáver y la determinación de la paternidad, pero yo lo declaré sin lugar, porque para exhumar cadáveres solamente materia penal lo puede hacer, y para determinar el vínculo consanguíneo solamente juzgado de familia. Entonces dije que yo no era competente para determinar sobre lo mismo, porque lo que pretendía ella era la nulidad del testamento que dejó la persona, y como pretendía esa nulidad del testamento, entonces tomar parte de la herencia que había dejado el muerto o el causante, y no fue posible porque yo no soy, aquí hay un juzgado especializado, que el juzgado especializado es materia de familia, para determinar un vínculo consanguíneo tal como lo establece el mismo Código Procesal Civil, y para exhumar cadáveres solamente lo puede hacer materia penal. Entonces me declaré incompetente y la inadmití, y se fueron en apelación. Apelación me confirmó la resolución y luego se fueron en amparo, y en la corte, en la sala constitucional también me confirmaron la resolución y dijeron que yo no era competente para determinar la afiliación de la paternidad porque era familia. Y en el caso de materia penal, alguien está haciendo una pregunta. Ya estamos finalizando con la clase, ya les pasé la asistencia. Les deseo suerte, yo también tengo examen, pero no es que yo lo voy a hacer, sino que yo lo voy a aplicar la siguiente hora. Entonces, pase.